Es astrólogo y especializado en la cultura sumeria y su interacción con los dioses antiguos llamados Anunnaki, que posteriormente fundaron el resto de pueblos y culturas del mundo. Él ya tiene escrito uno de los libros que se llama Iluminados por las Estrellas y del que nos va a hablar ahora, que es el último libro, Anunnakis, Creadores de la Humanidad. Hola, David. Hola, buenos días, encantado de estar aquí. Bienvenido de nuevo a nuestro programa, que no sea la última vez que te solicitamos. Y en esta ocasión quiero que nos cuentes sobre este último libro que has escrito, por favor. Sí, bueno, este último libro que se llama Conspiración Anunnaki. Conspiración Anunnaki, entonces te voy a llamar el título, perdona que lo corrijo, Conspiración Anunnaki. Sí, está a punto de salir, ¿eh? Ajá, eso es, que tampoco todavía no ha salido, ¿no? No, ahora estamos al tanto y bueno, vale. Lógicamente es la segunda parte. Muy bien. A esa primera titulada Anunnaki, Creadores de la Humanidad. Ajá, háblanos. Que estábamos en esa época basándonos en los trabajos de Sitchin. Ajá, sí. El famoso traductor ruso, sí, Zacarías, lingüista, sí. Y que, con el tiempo nos hemos ido dando cuenta que había pues graves irregularidades, incluso fabulaciones en la interpretación de esos textos antiguos. Ajá. Y bueno, llega un punto en que prácticamente no puedo ni oír hablar de Sitchin, porque me he dado cuenta de que estuvo implicado en ciertos movimientos que podríamos relacionar pues con los propios Illuminati. Vaya, no sabía. Y bueno, pues claro, a uno le van llegando diferentes informaciones que al principio pues uno puede tener dudas, ¿no? Pero poco a poco ha ido tomando forma otras líneas de investigación conjuntamente con la ayuda de otros investigadores y sobre todo utilizando el análisis, la comparación de los textos hebreos también, de los egipcios. Hay un montón de lenguas muertas que se pueden comparar con los textos sumerios y que de alguna forma acaban de ayudar a que todo cauce, ¿no? Y bueno, pues en base a eso, has reconducido un poco tu historia. Bueno, sí, básicamente yo ya desde el principio tuve claro que lo que Sitchin consideraba que eran dioses muy parecidos al hombre, muy altos, mucho más altos, una complexión muscular mucho más fuerte, pero al fin y al cabo humanos, pues yo me di cuenta que eso ya mucho antes de empezar a profundizar mucho más, pues vi que había en relación al aspecto de estos dioses antiguos que se llamaban los Anunnaki, según Anton Parks, ellos mismos se hacían llamar los Jina Abul, una definición completamente diferente, eran reptilianos, eran seres reptiles de forma humanoide, y de esto hay una abundantísima cantidad de referencias a lo largo de todas las culturas del mundo, no solamente la sumeria. Entonces estamos hablando de seres con grandes conocimientos en ingeniería genética, que no solamente hibridaron al hombre, o sea, bueno, si podemos llamarlo creación o hibridación, sino que además realizaron montones de experimentos con varias especies de animales y homínidos. Y de ahí vendría también toda la mitología universal, presente en todo el folclore de todas las culturas, cuando hablamos de centauros, de minotauros, etcétera. De seres, mitad caballos, mitad toros, mitad humanos, sí, de ahí una mezcla de criaturas, de especies animales. De ahí vendría entonces esto que dices, de esa ingeniería. Sí, es todo experimentación total. Además, parece que lo realizaban con una facilidad pasmosa. Eso lo encontramos sobre todo en criaturas zoomórficas en el Antiguo Egipto. Pero siempre aparece la figura, o sea, el símbolo de la serpiente. El símbolo de la serpiente es, digamos, el más abundante de todos, ¿no? Sí. Esto está salpicado en todas las representaciones y en todas las representaciones artísticas de todas las culturas, y es algo que debería hacernos pensar bastante. Entonces, después de estas creaciones que de las que tenemos ese conocimiento por la historia de estos seres antropomorfos, ¿sucedió otra cosa? ¿Siguieron creando otro tipo de ser? Bueno, los textos se habla pues de la fabricación de entidades que acaban extinguiéndose, y algunas de ellas hay, por ejemplo, está todo lo que está investigado
y que ahí, desde luego, si no existen actualmente, sí hay signos de vestigios de civilizaciones, ¿no? De grandes metrópolis subterráneas, de criaturas de varias razas diferentes, pero las más abundantes serían las reptiles. Que claro, cuando hablamos de reptiles, al igual que cuando hablamos de extraterrestres, la gente siempre se imagina un solo tipo. Esto es absurdo. Estamos hablando de miles de posibles razas diferentes, algunas de otros universos paralelos, otras de otros planetas. Algunas tienen un cierto grado de corporeidad adaptada a esta tercera dimensión física, otras tendrán pues una complexión más sutil, más energética. Podemos hablar, ahora por ejemplo se está hablando el profesor Corrado Malanga de la Universidad de Pisa. Este señor es un químico especializado en química orgánica, que ha estudiado el tema de las abducciones, y él habla de unos parásitos que se meten dentro del cuerpo humano, a los que llama lux. Fíjate, o sea, una especie de criaturas de plasma metamórfico, sí, capaces de introducirse en el cuerpo humano y afectar a su conciencia. Es decir, estamos hablando de extraterrestres, sí, pero también estamos hablando de entidades de otro nivel. Eso. Y claro, por supuesto que puede haber bajo tierra, como me preguntaba, pues diferentes especies, algunas que se hayan podido extinguir y otras que continúan. Pero haces hincapié en que las formas solamente pueden ser como reptiloides. Bueno, son las más abundantes. Son las más abundantes porque hay contactados como Alex Collier o Bárbara Marciniak, y si lo podemos considerar también contactado, yo sí, el señor Anton Parks, autor del libro que nos habla también de los Anunnaki, que él mismo tuvo visiones del pasado en el que se había visto habitando el cuerpo de estos reptiles. Pues claro, lógicamente estamos hablando de criaturas que habrían entrado. Todas estas fuentes que te he citado, estos contactados, todos coinciden en lo mismo, de que hace pues millones y millones de años, eones, habrían sido como expulsados de un multiuniverso hacia esta tercera dimensión, sí, y se habían instalado en Orión. Es una raza llamada los draconianos, y estos son los conocidos como los matones del universo. Es decir, son una de las razas primigenias más antiguas, más fuertes, sí, que existirían, y que habrían dado lugar a otras formas de vida. Entonces estos seres, por orgullo, por ego, se consideran superiores al resto de especies, ¿no? Y desde siempre parece haber tenido una gran rivalidad con todas las formas más antropomórficas, más humanas. Sí. Han tenido siempre como una serie de guerras, ¿no? Con varias razas diferentes. Entonces estos serían los que estarían incluso por encima de los Anunnaki, y los Anunnaki serían solamente como unos trabajadores o sirvientes o obreros de ellos, una clase obrera de ellos. Lo que pasa es que cuando los Anunnaki llegan a la Tierra, pues ven un pastel, claro, que se lo quieren comer también ellos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, siempre hay un denominador común en todo este tipo de razas reptilianas, y es que se alimentan del dolor, entendido como un sustento energético. Entiendo. Por eso hay que preguntarse por qué el mundo está como está. Bien. ¿Esto es de la mano del hombre o hay algo más? Hay un hilo invisible aquí que nos ha ido metiendo pues en todas estas guerras, en todas estas descompensaciones a todos los niveles. Claro, porque el fin entonces diríamos que podría ser generar sufrimiento, del cual se alimentan. Sí, por supuesto. Eso sería el fin. Este es el kit de la cuestión. Y esto se ve analizando sobre todo los textos bíblicos. Ahí es una de las evidencias más grandes, pero cuando estudias también los sumerios aparece lo mismo. Dioses que piden sacrificios, matanzas de animales, que se pasan al fuego, etcétera. Siempre es la misma historia. Pero cuando ya se cansan de los animales y ven que esa fuente energética se puede obtener en cantidades y en calidad mayor con el hombre, entonces empiezan a provocar pues todas estas guerras y enfrentamientos entre pueblos
y culturas, y somos utilizados como piezas en un ajedrez de gigantes. Ellos van jugando, van moviendo ficha, y nosotros, pues venga, claro, a través de las religiones como sistema de control. Cuando ya las religiones dejan de tener un poder de vigencia tan fuerte como hace cientos o miles de años atrás, pues ya se utilizan otras ingenierías sociales para controlar a la población. Sobre todo ahora mismo todo el tema está con la juventud, con la moda, las tendencias, la música, el ocio, todo esto es una forma de manipular para que ya el joven sea el esclavo perfecto. El esclavo perfecto de la estética delirante, por supuesto, modas destructivas, mejor dicho, autodestructivas, porque lo que ellos buscan es eso, es que el individuo se vaya minando, desaparezca su autoestima y poco a poco pues se vaya autoexterminando, de alguna forma, destruir los valores tradicionales, destruir la familia, destruir el amor ancestral entre un hombre y una mujer, etcétera, etcétera. Todo es un conjunto y uno se va dando cuenta que está todo milimétricamente programado por estos seres, todo, absolutamente. Todas las formas, todas las normas de conducta del ser humano están controladas por ellos. Y hasta que no salgamos de esta gran trampa que es la era digital, los móviles, internet. Bueno, internet se puede hacer un buen uso si uno sabe qué información encontrar para evolucionar y ayudar a eso es lo que yo entiendo, que centro, ¿no? si tienes desarrollas, tienes cierta capacidad de conciencia, te das cuenta que puedes utilizar esa serie de cosas para el bien tuyo, no para ser esclavo. Sí, pero vertiente, ¿no? Mira, yo hace poco hablé con Salvador Fresiero y me dijo una frase muy divertida. Dice: los móviles son caramelos envenenados. Sí. Y yo no puedo estar más de acuerdo con él. Pero volviendo a lo de esta raza esclavizadora, si como dices, se está digamos, el individuo se autodestruye, sí. ¿De dónde se alimentarían ellos? Si ellos precisamente lo hacen para alimentarse de la sustancia del sufrimiento, ¿qué pasaría si se destruye la humanidad, o sea, los seres humanos? No tendría otra granja. De experimentación. Esto es una granja, esto es como a los cerdos que les meten hormonas. Ya te entiendo. Es lo mismo. Yeah. Al final, pues cuando ya no puede dar más de sí, les importa un pepino si vives o mueres, pero mientras sufres es lo que les interesa a ellos. Claro, ya te comprendo. O sea que por supuesto, ellos nos van manteniendo. Eso es lo que también veo. Y si hay o no hay una reducción de la población, gran magnicidio, o genocidio a gran escala, pues eso depende de las necesidades de estas entidades. Si lo hacen es porque hay una amenaza, porque se sienten amenazados de alguna forma por alguna posible revuelta, lo que sea. Pero mientras no ocurra es porque a ellos ya les va bien tal como está. Te entiendo. Y además de ellos, ¿aquí habría algún otro tipo de raza que digamos, no sería quizás ayudar, sino que contrarrestara en cierta medida un poco los efectos de esa esclavización? Ellos, los positivos, y te puedo hablar de los arturianos, los andromedanos, los pleiadianos, estos seres siempre se acogen a una supuesta ley cósmica de no intervención directa. Ellos te dicen que todo depende exclusivamente de nosotros. Claro. Lo que pasa es que a nivel de conciencia el ser humano es como una especie de semidioses, lo que pasa es que no nos lo creemos. Si tú crees que estás desprotegido, que eres débil, que no tienes forma de avanzar, eso es lo que va a pasar. Ya te entiendo, sí. Pero si tú te haces fuerte y te das cuenta de tu poder, eres consciente de tu poder, claro, entonces la cosa cambia, porque te das cuenta que tienes el don de crear tu propia realidad a través de la visualización. Y eso es algo que parece ser que tenemos este don y escasea bastante en el universo. Sí. Es decir, para muchos seres somos algo así como semidioses. Tenemos este poder, pero no lo sabemos utilizar, porque no creemos en nuestras capacidades, ¿no? Es como una semilla semidormida ahí. Sí, algo así. Y luego ellos dicen que solamente intervienen a nivel tecnológico cuando hay algún tipo de riesgo que puede poner en peligro la humanidad entera. Por ejemplo,
parece que ha habido varios intentos de hacer detonar armamento atómico. Sí, sí. Armamento atómico, si no hay riesgo, lo permiten, pero si hay poco riesgo, lo permiten. Pero si es algo que realmente se puede escapar de las manos, ellos llegan a actuar. Lo de Chernóbil, muy probablemente metieron mano. Y yo creo que si no fuese por ciertas entidades positivas, hace ya muchísimo tiempo que no estaríamos aquí. Que no estaríamos aquí y no estaríamos respirando el oxígeno que respiramos. Ajá, sí, o sea, yo creo que ellos están haciendo un trabajo clandestino, no reconocido, no visible, de limpieza de las atmósferas, de limpieza de los grandes océanos, porque realmente hace ya mucho tiempo que el planeta estaría en ascuas.